Monseñor, en nuestra diócesis tenemos pues población minera, población campesina, tenemos yo creo que muchas personas que viven hechos de violencia en la intimidad, como si yo creo que no solamente como víctimas, sino a veces victimizados. A veces pensamos que las soluciones dependen de otros, que en lo individual y en lo personal tenemos poco que hacer, pero a veces también recargamos mucho el qué hacer sobre lo individual y lo personal, sin tocar esas otras dimensiones que usted ha tocado más estructurales. ¿Qué le podríamos decir a la gente sencilla y en general a quienes mayor esfuerzo tenemos que hacer, que somos todos? ¿Qué pasos, qué acciones serían más importantes y más relevantes para caminar hacia la paz en nuestro país? Bueno, yo creo que tenemos que estar convencidos de que los católicos, por ejemplo, tenemos que estar convencidos de que la no violencia es un elemento fundamental de nuestra fe. Está el Evangelio de la Paz, es hacer personas no violentas. Y pues ese es un esfuerzo pedagógico que se hace desde la familia, desde la parroquia, desde lo escolar. Y tendríamos que mirar que hay muchas personas que a partir de su fe han demostrado que esa fe les lleva a la capacidad de perdón y a rechazar cualquier tipo de violencia. Entonces han madurado como en ese aspecto. Y otros que de pronto no tienen esta fe católica como tan clara en su vida, no se reconocen como católicos practicantes, pero por ejemplo hemos recibido muchas enseñanzas de las víctimas que han dicho, mire, el perdón es muy importante. Y muchas personas que en Colombia, por ejemplo, le han dicho no a la guerra a partir de las convicciones que tienen. Pero hay una concatenación. Por ejemplo, la familia vuelve violentas a las personas. Unos padres violentos hacen hijos violentos, generalmente. Hay otros que se sobreponen a la adversidad y tienen otros factores que los influencian y los ayudan a salir adelante. Pero esa violencia acumulada en la familia afecta mucho. Entonces, nosotros tendríamos que tomar como todos los niveles. El nivel personal es muy importante. Que la persona realmente sea tocada por la fe, por ejemplo, a través de la liturgia. Cuando nosotros en la Santa Misa nos damos la paz, no debe ser un rito ni rutinario ni folclórico, sino que realmente es un momento profundo. La gente dice es que aquí me dan la paz y aquí yo doy la paz. Y salgo a ser la persona de paz fuera de la celebración de la Eucaristía. Y lo voy a vivir en el trabajo, cuando voy en el bus, cuando estoy en una situación difícil personalmente, lo logro manejar porque la Eucaristía me hace a mí una persona de paz. Eso tendría que estar también, por ejemplo, en los textos de catequesis. ¿Cuántos textos de catequesis nuestros tienen el tema de la paz y de la reconciliación como temas fundamentales? Entonces, ahí es necesario hacerlo. Y yo quisiera referirme acá a dos hechos históricos que son muy dolorosos, digamos, para el catolicismo. Y es lo que pasó en España y en Chile, por ejemplo. Ha pasado en otras partes, pero estos momentos son relevantes. Allí hubo un catolicismo que terminó, una parte, no todos, una parte de los católicos terminaron viendo con muy buenos ojos a los gobiernos de derecha, violadores de derechos humanos, como el caso del dictador Franco en España y del dictador Pinochet en Chile.
por el hecho de que ellos se asumían como anticomunistas y defensores de la fe. Entonces, miremos cómo ahí el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la paz, no iluminó suficientemente la vida de las personas. Es que ser católico significa ser personas de paz y de justicia y defensores de derechos humanos. Entonces, ahí, por ejemplo, hubo un gran error en muchos católicos practicantes, y es una de las cosas que hoy, al leer la historia, muchos le reclaman a la iglesia. Puede haber pasado también en Colombia, ¿no? En Colombia a lo mejor decimos, son buenos aquí los que se proclaman católicos y anticomunistas y antiizquierda, y entonces terminamos también justificando a violadores de derechos humanos. Entonces, que un violador de derechos humanos es un ateo, es una forma de decirle no a Dios. Entonces, tenemos que ser críticos contra los ateísmos de izquierda y los ateísmos de derecha. Entonces, por ejemplo, en Nicaragua, en este momento la iglesia hace una gran misión diciendo, ese gobierno de izquierda es dictatorial y es violador de derechos humanos. El Evangelio nos dice que no podemos estar con ellos, ¿no? Como lo hicieron muchos católicos también en otros sistemas. Entonces, el Evangelio nos ayuda a ver dónde está la violencia y a no matricularnos con esa violencia. Entonces, el niño que está en el colegio aprende que la violencia no es estar con los más fuertes y hacerle bullying a los demás. El que está en el trabajo logra buscar mecanismos de reconciliación para que no se acrecienten las problemáticas, las discusiones que hay con los compañeros de trabajo. Y pasa mucho, por ejemplo, en la confrontación política o en la praxis partidista. Esa violencia de los liberales y los conservadores ha marcado mucho al país. Entonces, el Evangelio de la paz nos tiene que hacer personas de paz capaces de luchar contra las injusticias y la violencia de donde vengan. Entonces, nos hace críticos frente al paramilitarismo, nos hace críticos frente a los grupos guerrilleros, nos hace críticos frente a los políticos corruptos, nos hace críticos frente a los empresarios que abusan del poder que tienen, nos hace críticos frente a una sociedad que se vuelve cada día más superficial, y donde está la superficialidad, pues vienen también nuevos tipos de violencia. Entonces creo que es como un conjunto de elementos que nos ayudan pues a construir una sociedad mejor, y donde la persona tiene mucho que hacer, pero la sociedad también tiene mucho que decirle a la persona.